La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. Once y 10 de la mañana en la República Argentina. José Castillo es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Va en el cuarto lugar y fuera del aire nos estaba contando las discusiones para armar las listas este año, que son muy difíciles por el cambio del sistema con el cupo femenino. ¿Cómo andás, José? Gracias por venir a Radio Sónica. Por favor, un orgullo estar acá. Fue complicado este año terminar de armar las listas para todos los partidos, ¿no? Sí, a ver, nosotros como Frente de Izquierda ponemos un énfasis muy grande en el tema de la unidad, ¿no? O sea, la verdad que el gran reclamo que existe de un montón de gente, digamos, luchadores, gente que sigue a la izquierda, gente del sindicalismo combativo, la juventud, de los derechos humanos, es que la izquierda argentina, que tiene una cantidad bastante importante de partidos, logre armar una oferta electoral unitaria. Y bueno, con el Frente Izquierda lo venimos armando desde el año 2011, inclusive este año ampliamos un poquito más porque incorporamos al MST, que estaba fuera del Frente de Izquierda, a nuestro agrupamiento, pero claro, después hay que armar para adentro. Se arma porque se logra finalmente hacer los equilibrios. Ahora, claro, teníamos el tema, este tema del cupo femenino, que es un tema interesante para discutirlo, porque, digo, nosotros en nuestra lista, digamos, compañeras, estamos llenos. Es más, si vos mirás la mayoría de los legisladores y diputados, inclusive en el gran tema de debate, el tema de la legalización del aborto, nosotros lo tenemos el tema programáticamente en nuestro programa, es una lista, diríamos, 100% verde. Ahora, en los partidos tradicionales muchas veces el cupo femenino es una cosa medio trucha, es para poner a la mujer ¿no? ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que se termina transformando, la verdad, en el caso nuestro, por una especie de traba legal. Muchas veces inclusive hemos querido poner dos mujeres juntas y el propio cupo no te lo deja. Así que no es algo. Nosotros cuando salió la ley nos habíamos opuesto, ¿no? Señalando, guarda que acá hay una trampa. Y bueno, y ahora lo estamos viendo ya en el propio armado, ¿no? Sí. Cuando abríamos el programa me parece un tema interesante para cambiarte. Charlábamos un poco de esta raíz que está haciendo el Fondo Monetario Internacional hablando con todos los candidatos. ¿Habló con la izquierda? No, interesante. Mira, esto te lo voy a contestar de dos lugares, desde mi posición como candidato del Frente de Izquierda, pero además desde mi especialidad. Yo soy economista, digamos, sigo los temas económicos, tengo formación en eso. Desde el primer punto te diría, ¿qué vamos a elegir nosotros? ¿Un presidente o un virrey? Este es el punto. Se larga la campaña. En situación normal, bueno, un candidato debería ir por las provincias, hablar con la gente. No, primer acto de campaña viene el Fondo Monetario y le tengo que rendir examen o hacer un planteo en una mesa frente al FMI. Esto le cabe, digamos, al oficialismo y también le cabe a la oposición peronista, claro, en sus dos... que ambos se reunieron, tanto Fernández se reunieron como ayer, Alternativa Federal. Los dos. Y a mí me parece que ahí hay que empezar a trabajar. Después, el gran tema, porque me parece que la gran discusión, ¿cuál es? La gran discusión es que todos dicen, no digo todos, incluyo al oficialismo, vamos a tener que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario porque es imposible cumplir un compromiso de pagos que cuando lo mirás a 4 años te da 200.000 millones de dólares y dentro de eso están los 57.000 del fondo. Ahora, ¿qué es renegociar el acuerdo con el fondo? Porque el Fondo Monetario Internacional te dice que renegocia. El Fondo Monetario te dice pasar del actuar créditos, crédito stand-by, crédito de corto plazo, te pongo la plata, te planteo un plan de ajuste y me lo devolvés relativamente rápido, eso es lo que está vigente ahora, a un crédito de facilidades extendidas. Así se llama, que está bien, te corro los plazos, pero a cambio te exijo un conjunto de reformas estructurales. Traducido clarito es reforma fiscal, reforma previsional, reforma laboral. El fondo te pone eso arriba de la mesa y te dice, si vos querés que te corran los vencimientos, si querés reestructurar, estas son las cartas.
Y esto va a ser así. Ahora, te termino la idea, porque para mí la trampa es que yo escucho a Alberto Fernández, por ejemplo, o a los economistas de Alberto Fernández, a Álvarez Agis, al propio Nielsen, diciendo, bueno, está bien, vamos a renegociar con el fondo, pero nos vamos a poner duros y entonces, después de la renegociación con el fondo, haremos un programa nacional y popular de redistribución de la riqueza, bla, bla, bla. Y eso es mentira, no lo van a poder hacer. Porque el fondo no te va a dejar hacerlo. Con las condiciones que les está Exacto, poniendo. el fondo, si vos querés, las condiciones son estas. Y si no, no hay acuerdo. Pero en realidad en el fondo, ¿no? El propio Fondo Monetario Internacional necesita que nosotros le devolvamos el dinero que se prestó. Después de la discusión que va a pasar, si está bien prestado, si no está bien prestado, si le consultaron al pueblo argentino, si fue una decisión unilateral del Ejecutivo, que me parece interesante para que alguien actúe, o por lo menos investigue si eso está bien o no. Pero no importa, es harina de otro costal. Ellos quieren que le devolvamos el dinero. Se lo vamos a devolver con mayor consumo, se lo vamos a devolver con la Argentina trabajando, con mayor empleo, con mayor productividad. Y si nos está pidiendo mayor reforma laboral, nos está pidiendo reforma previsional, nos está pidiendo tantos condicionamientos que hacen que la economía no vaya a crecer, ¿qué va a pasar? Bien, ojo. Los acreedores externos, o sea, los dueños de los bonos argentinos, quieren cobrar. Primera medida. Digamos, ahí hay en el core, hay una deuda, digamos, cuando tomás todo, una nación, provincia, todo, tenés un paquete que te lleva arriba, contando todo, te lleva arriba de los 400.000 millones de dólares. De eso, hay más o menos 150.000 que vencen en el periodo, digamos, del próximo gobierno de los próximos 3 años. Aparte de eso, tenés los 57.000 del fondo. Ahora hay que entender, la lógica es distinta. El Fondo Monetario Internacional es un organismo político, con un directorio político. Comprendido. El objetivo del fondo, obviamente, sí es que le devuelva la plata porque tiene un límite finito de cuánto presta. Pero el objetivo del fondo tiene otro, es otro. El planteo del fondo es, miremos los acuerdos desde el nacimiento del fondo, o si no queremos irnos tan atrás, los últimos. Miremos al fondo actuando en Europa, por ejemplo, con Grecia en el último periodo, o con Portugal, después te voy a contar un par de cositas de Portugal porque se están haciendo algunas trampas de lo que se está diciendo. El planteo del fondo en realidad es una especie de gran auditoría mundial. Por lo tanto, el fondo te pide la reforma laboral y la reforma previsional. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, el costo laboral argentino baje. Digamos, la Argentina pasa a ser un modelo más competitivo al estilo, ponerle sudeste asiático, y entonces vengan inversiones a la Argentina de las multinacionales, ahí se generen dólares y ahí se genera el repago. Esa es la lógica del Fondo Monetario. Por lo tanto, no es una locura lo que dice el fondo. Perdón, ¿no? te hago una pregunta, José. Las cosas que decís igual parecen sensatas. Digo, no, justamente no es eso lo que necesitamos. No. Digo, reformar finalmente de una vez por todas los impuestos, la reforma previsional, que es evidente que hay que hacerla porque no funciona más. Digo, ya no da para pagar más. O sea, conceptualmente el mundo cambió, el trabajo cambió. Bien. ¿No es que de alguna forma ponerse más competitivo? A ver, ¿qué Argentina queremos? Este es el fondo de la cuestión. Esa. ¿No? ¿Qué Argentina queremos? La Argentina es un país pobre. Es un país que no tiene, a ver, no, pará, yo creo que no. La Argentina es un país que tiene capacidad de producir alimentos para 10 argentinas. La Argentina es un país que tiene petróleo y gas. La Argentina es un país que tiene litio. La Argentina es un país que tiene un cierto desarrollo industrial. Por ejemplo, sabe y hace acero, sabe y hace aluminio. Tiene un desarrollo inclusive en el modelo informático, en las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el problema de la Argentina es que necesita capitales que vengan, o el problema de la Argentina es el agujero de los capitales que se le van. Esta es una pregunta, me parece muy importante, ¿no? Porque yo creo que el gran problema de la Argentina en los últimos 40 años, y acá le cae el sayo a todos, ¿no? Digamos, nosotros desde el Frente de Izquierda le pegamos al kirchnerismo en palo y en bolsa durante los 12 años y ahora le pegamos a así que no hay ninguna discusión sobre eso. El problema, no hay grieta. Claro, no hay grieta. El problema justamente es cómo evitamos que se siga yendo. O bien por esos infinitos pagos de deuda sobre deuda que viene, o bien por la fuga de capitales, que es otro escándalo. Que eso también es un escándalo que sangra a la Argentina. Claro, entonces, Perdón, la fuga de capitales es
que yo no confío en el peso como resguardo de valor. O Bien. sea, tengo ganas de llevarme la plata a otro lado. Yo? Pero lo estás ¿Quién generando. es yo? Yo mismo. Vos Yo te fugás puse por yo mismo. capitales. Yo fugo capitales, no sé a qué le llamás capitales, pero yo tengo plata, me la llevo a Uruguay. Está No bien, tengo dudas. digamos, O me compro a bitcoins ver, pero o tengamos cualquier claro cosa. algo. Digamos, uno con su dinero va. Por ahí me uno, equivoco. a ver, Uno hace lo que quiere con su plata o no. yo- Va, vos no haces lo que querés con tu plata. Sí. a ver, está bien, ¿No? pero a ver, sí, pero entendamos esto. Un trabajador que logró con un inmenso esfuerzo ahorrar, no sé, hoy 4.000 pesos y se compra 4.500 pesos y se compra 100 Sí, dólares, ese no va a nadie le puede cuestionar el natural derecho a decir, pará, yo que viví 60.000 Obvio. crisis y me compro 100 dólares, está bien. Ahora, eso no mueve el amperímetro. O sea, cuando yo digo fuga de capitales, digo, tomando por ejemplo el gobierno de Macri. grandes empresas. Claro, sí, o sea, el JP Morgan que un día a las 3 de la tarde, el 24 de abril del año pasado, dijo, aprieto el botón y me llevo $1,500,000 y te moví el tipo de cambio. O en de las 5 cerealeras, minutos. que también o las son las que están cerealeras jugando. que se llevan la riqueza argentina. La Argentina exporta soja, no exporta soja la Argentina, exporta soja Dreyfus, exporta soja Kofco y después ni siquiera vuelve la plata a la Argentina. Entonces, ahí está, cuando yo digo fuga, me estoy refiriendo a eso, a el gran paquete o directamente lo que hace el sistema financiero con las... Pero, José, perdón, si la gente se lleva, las empresas, los fondos de inversión, las cerealeras, lo que sea, eligen libremente llevarse su dinero a otra parte, como muchos de nosotros podemos hacer o no. Si lo eligen hacer eso, es porque hay algo que acá no les Pero gusta. también, pero el Estado también le puede poner un condicionamiento porque lo están generando acá. Lo están Pero generando acá. te- Muchos voy a otro países... lado. A ver, La operación es sencilla, me voy a otro perfecto, lado con mi bien, plata. correcto. Este es el punto. Y este es el modelo que Es está que uno hace planteado eso, para el ¿o no? capitalismo argentino y este es el modelo que nosotros cuestionamos. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que si el costo laboral en la Argentina baja a que en la Argentina un trabajador termina valiendo $100 por mes, trabaja 14 horas encadenado a una máquina como en Bangladesh, sí, van a terminar viniendo probablemente hasta las textiles a la Argentina, internacionales. Ahora, ese modelo no es el modelo que nosotros queremos para la clase está bien, trabajadora bueno. argentina. Esa es otra cuestión, sí, sí. O sea, uno puede discutir el desfinanciamiento evidente del sistema jubilatorio. Ahora bien, ¿y qué hacemos? Sí, los Porque avances de la porque en medicina, y la gente vive más claro, años. en la Argentina tenemos jubilados que están cobrando la mínima. La mínima está por debajo del nivel de indigencia. Sí. Y el sistema está desfinanciado. Y está desfinanciado porque tenés una parte importantísima de trabajadores en negro. Y cuando se dice... Entonces no funciona el sistema previsional, es lo que yo digo. Obviamente que no funciona, pero ¿cómo lo resolvemos? O sea, porque nosotros y tuvimos... hacerlo privado, cada uno se ocupa de su plata. A ver, el sistema privado funcionó en la Argentina desde el año 1992 hasta que fue reestatizado. ¿Qué pasó en ese periodo? Los bancos armaron las AFJP. Las AFJP fueron un infinito negocio porque de hecho las jubilaciones las siguió pagando el Estado, porque prácticamente no hubo jubilaciones pagadas por las AFJP. Pero José, perdón, yo no te quiero interrumpir tanto, pero no es que las siguió pagando el Estado, se las expropió el Estado. No. Durante el año, antes de eso. Durante Está el bien, año no hubo 92, jubilados, me decís vos. No hubo Está jubilados. bien, no hubo jubilados, pero no es que nos quisieron pagar. Si yo tenía 3 autos metidos en la FJP, ¿dónde están mis 3 Bien, autos? vamos a seguir con eso. No, pero es O importante. sea, digo, uno aportaba, en términos reales, digo, en realidad, porque en teoría es todo hermoso, pero en la realidad. En la realidad, Digo, si yo vos- tenía 3 autos metidos ahí de aportes voluntarios. Bien, ¿Dónde están ahora? Si vos, en ¿Pagando vez la jubilación de, a quién? Mirá, pero vos fíjate cuál era el robo que estaba planteado. Si vos mismo, en vez de haber aportado una FJP, hubieras agarrado tu plata y los hubieras puesto a plazo fijo en aquel momento, o en cualquier otra inversión financiera, hubieras tenido al final más plata Sí, claro. que la que tenías Claro, en la sí, FJP. sí, Con en lo cual, ese todo sentido, el sí. sistema de las FJP estaba armado de una forma que era En de una... 40 años no, sos economista. En 40 años no. En 3 años cuando se la sacaron sí, pero en No, 40 desde el, 50 años. desde el 92. Está bien, pero Ojo, a no. largo plazo. Vos lo que estás diciendo claro. es al final del camino. Son inversiones te a largo hubiese- plazo, son de corto, de largo. A largo Mira, funcionan. no funcionaron. Bueno, en digamos, Chile funcionan. A ver, En Estados Unidos funcionan los fondos privados, ¿no? eso es otra cosa, los fondos privados son otra cosa. El sistema de FJP no es lo mismo que un seguro privado. Digo, pero yo no tengo ningún problema en que una persona que tenga una capacidad de ahorro superior tenga un seguro privado. Lo que estamos discutiendo es la absoluta necesidad de que
el Estado garantice socialmente a toda persona mayor de edad que no se va a morir de hambre, o que no sucede esto, que no es solamente, es mucho peor que morirse de hambre, porque ¿qué está pasando, por ejemplo, hoy? Hoy tenemos a los hijos sosteniendo a los padres, situaciones terroríficas, o sea, 2 personas mayores que cobran 2 jubilaciones mínimas, Sí, no les alcanza. no les alcanza ni siquiera para llegar a la canasta, ni hablemos de la canasta del jubilado, ni hablemos si tiene que pagar un alquiler. Entonces, esa situación de un deterioro absoluto, lo tiene, digamos, acá hubo un montón de gente, y hay un montón de gente que no aporta, no porque no quiera, sino porque su patrón lo tiene en negro. Y entonces después decimos, bueno, y esa gente entonces al final le dieron la jubilación y no aportó. Pero no aportó, no, ¿por qué no hubiera aportado? El problema es que estaba trabajando Es en que no negro. podía. Y estuvo años en negro. O en los 90 perdió el trabajo y le quedaban faltando 10 años de aporte. Entonces ahí tenemos un nudo. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ¿cómo lo financiamos? Nuestra definición es que no hay ninguna posibilidad de financiar esto ni nada si nosotros seguimos teniendo como principal partida del presupuesto argentino los pagos de deuda externa. José, ¿le ves posibilidad de crecimiento en cuanto al número por esta unión que se dio en el Frente de Izquierda? Te meto más en la parte política, ¿no? Las últimas elecciones el promedio fue entre 3 y 5%. Sí. ¿Qué posibilidades hay de seguir creciendo en estas elecciones, a pesar de esta polarización que hay a los dos lados de la grieta, ¿no? Mira, la polarización existe, nos damos cuenta, obviamente es claro eso. Ahora, hay un hecho que como ambos lados de la grieta plantean la continuidad, reestructurado o no, del acuerdo con el fondo, plantean como eje central el tema de continuar, de no generar ninguna suspensión de los pagos de deuda externa, que es justamente el punto en el cual nos hacemos fuertes nosotros. Bueno, hay otra grieta. Entonces, todos aquellos que no están de acuerdo con eso, nosotros aspiramos ahí a tener un planteo claro. Lo mismo que en el gran tema saliendo de la economía, que evidentemente está cruzando todo el debate, que es el tema de la legalización del aborto. Donde son el único partido que lo tiene en su plataforma electoral. Cada uno puede pensar lo que quiera. Ahora, nosotros no hacemos tráfico con la discusión. O sea, si alguien, vos sabés que si votás a la izquierda, claro, o sea, eso lo tenés garantizado. Lo que vemos en los demás es un jueguito, que te ponga un celeste, te ponga un verde, nosotros decimos algo. El que está de acuerdo que nos vote y el que no. Digamos, este es un punto muy fuerte. Entiendo. En ese marco, nosotros aspiramos a hacer una buena elección, sabiendo que vamos a una disputa política muy fuerte. El haber ampliado un poco el Frente de Izquierda, haber respondido a este planteo de unidad mayor, creemos que nos da un pequeño espacio un afuera, que fue siempre, el del Nuevo Más, el de Manuela Castañeda. Claro, pero sí, lamentablemente. ¿y por qué no se terminó de cerrar la unidad completa de la izquierda? Mira, yo creo que ahí prevalecen a veces algunos infantilismos, ¿no? En relación a cómo se terminan de acomodar candidaturas. Sí. Nosotros tenemos un criterio que lo venimos sosteniendo desde el año 2011, que es los lugares que obtenemos, y lo hemos demostrado y hecho, en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Legislatura de la Ciudad, la Legislatura de Córdoba, en la de Neuquén, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en todos los casos planteamos el sistema de la rotación, o sea, compartimos el periodo, los 4 años de mandato, entre los partidos que integran la coalición, que integran el frente, y lo hemos hecho, con lo cual todo el mundo tiene un lugar para estar y participar. Obviamente el Nuevo Más también lo hubiera tenido. Después, bueno, aparecen cosas que yo ya diría casi de vedetismo, que está en contra incluso del propio planteo de la izquierda. Nosotros somos partidos programáticos. Por lo tanto, el que está de acuerdo con nosotros está de acuerdo con un programa. Obviamente hay figuras políticas, porque la política siempre se define en figuras, pero no somos partidos personalistas, que tiene dueños, donde alguien dice algo, y entonces hay que ir atrás de esa figura. Augusto, la última. Te quiero preguntar, José, particularmente por, bueno, tanto el oficialismo como la oposición hablan de renegociar con el fondo. Recién decías el tema de el ajuste y los arreglos que va a haber que hacer en cuanto a
la reforma laboral, la reforma tributaria. Te quiero preguntar si el partido, si el Frente de Izquierda tiene algún plan o algo en cuanto al gasto político, que realmente en la Argentina es muy grande, lo que cobran diputados, senadores, que lo hablábamos hoy al principio del programa. Asesores, ¿no? Asesores, la cantidad de asesores. A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, es increíble la cantidad de gasto público en sueldos que se van para gente que labura para el gobierno. Sí, a veces decís un senador tiene 20 asesores. Y, vos decís, y aparte, a ver, digo, más allá de eso, la guita que cobran, porque los jubilados cobran la mínima, los maestros no cobran nada, la salud... Escándalo, digo, y esta gente cobra millonadas, y sí, además tienen dieta, tienen viajes, tienen todo pago. Digo, ¿el Frente de Izquierda tiene alguna postura tomada en cuanto a esto? No solo tenemos una postura, sino que lo hemos presentado en proyectos de ley e inclusive lo hemos discutido en la Cámara cuando ha habido algunas posibilidades de hacerlo porque ha surgido algún planteo de alguno de los escandalosos aumentos que se han dado en el último periodo. Recuerdo cuando fue el aumento que no lo aceptaron. Claro, nuestro planteo, pero vamos a lo programático. Nuestro planteo es que un legislador, un diputado, tiene que cobrar el salario de un trabajador. Y lo bajamos a tierra. ¿Qué es el salario de un trabajador? Tenemos que cobre como una directora o un director de escuela. O sea, un trabajador medio especializado del sector público, digamos, ¿no? O sea, eso hoy está alrededor de los 50.000 pesos. 50.000 pesos. O sea, ese es el planteo nuestro, lo venimos diciendo desde siempre. Pero no solo lo venimos diciendo, sino que además lo hacemos. O sea, nuestros legisladores cobran ese salario y donan el resto de la que es verdad, es la suma de dieta, sueldo. Claramente, como sabemos cómo son estas cosas y a dónde terminan yendo los fondos, nosotros no es que no lo cobramos y se lo dejamos a la caja de la Cámara de Diputados de la Nación, sino que lo donamos en particular a quien lo necesita, claro, sí, obviamente, como nosotros tenemos una perspectiva, muchas veces hemos volcado eso a el sostenimiento de determinadas luchas de trabajadores, ¿no? O sea, trabajadores que están en huelga, que tienen que hacer un fondo eso ustedes de huelga. lo que vos contás, que me parece que está muy bien, es comprobable, o sea, yo puedo ir a ver los balances del partido, existe, por esto está supuesto. publicado online y dice a dónde donan el resto del dinero. Bueno, yo la verdad, en la parte contable del partido, eso no pero es interesante porque no te lo sabría contestar. Sería eso. como un ejemplo, digamos, para el resto de los partidos políticos, ¿no? Que vos Pero le sí, doné a los piletones tanto. Pero sí en los... ¿cómo se dice? Los balances. Sí, no sé si es en los balances de los partidos, porque No, hay como una rendición de cuentas. Tiene que la rendición de cuentas de los diputados, ¿no? Porque los balances de los partidos son otra cosa, son los fondos de los partidos tiene que ver más que nada con lo electoral, ¿no? Tiene otro tipo de ingresos. Esto pero sí, cada uno de los diputados tiene una rendición de cuentas y ahí claramente está, bueno, ¿qué es lo que se firma y cuánto se recibe? No hay ustedes no hacen mucho trabajo de prensa con eso, o sea, no se sabe mucho de eso, ¿sí? O sea, ustedes cuentan, la plata va, tanta cantidad de plata para esta gente, es interesante. No, esa parte no, pero sí siempre el planteo de, a ver, sí cuando aparece una situación en concreto, ¿no? Que en general, te vuelvo al punto, o sea, los trabajadores despedidos de tal lugar hicieron una olla popular y nosotros fuimos y le hicimos una donación a la olla. Claro. En ese caso, en ese momento, porque además se lleva la plata, ¿no? Digamos, en concreto. El tema de que se cobra lo mismo que un trabajador, sí se sostiene, se sostiene todo el tiempo. Igual ahí... Claro, o sea, de bolsillo ustedes cobran lo mismo, o sea, el diputado que está de izquierda, por más que le depositen 80, 90, 100, lo que sea 130, ustedes se quedan con 50. Es lógico, mi vieja fue docente toda la vida y ella me decía, no puede ser que yo formo diputados, senadores, ingenieros, médicos y cobro menos que todos. Ahora, es imposible. Ahí igual, yo digo, quiero hacer una aclaración, porque a veces se hace tráfico con esto, con la discusión, porque... si estamos hablando del gasto de la política en concreto, bien, nosotros decimos, ahí no hay ninguna duda. Pum. Ahora, ojo, porque otra cosa es cuando se discute el gasto público en general. No, claro. ¿No? O sea, porque a veces se mete, porque el problema de la Argentina es el gasto público en general. Digo, no, hablemos en concreto. Sí, tenés que ver el detalle del gasto de la política, estamos de acuerdo. Ahora, vamos después a las partidas y nosotros decimos, sí, bueno, vamos a achicar el gasto. La primer partida de la Argentina
son los intereses De la deuda de la deuda externa e interna, del endeudamiento. Ojo, el déficit fiscal, el cuasi fiscal se le está regalando a los bancos en concepto de intereses de un monto. Después tenés toda una cantidad de subsidios a empresas, hay una cantidad de cosas ahí. Por lo tanto, cuando vamos, porque si no, cuando después vienen los ajustes, el ajuste termina cayendo sobre el gasto en salud, el gasto en educación. Entonces, que el ajuste termine en que le falten insumos a un hospital o que las escuelas se caigan a pedazos, entonces hay que discutir, o que el ajuste termine siendo saquémosle la plata a los jubilados, ¿no? Ojo. Entonces, queremos estar muy claros en qué estamos discutiendo cuando discutimos el gasto. Bueno, José, entonces, cuarto candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Por la ciudad de Buenos Aires. Si te interesaron las ideas de José Castillo, hay que votar al Frente Izquierda de los Trabajadores. Frente Izquierda de los Trabajadores, en la lista encabezada por Miriam Bregman en la capital, y por supuesto nuestra fórmula nacional con Nicolás del Caño y Romina del Pla. Bueno, muchas gracias por venir a Radio Sónica. Gracias. José Castillo en El Arranque. Nunca creí estar tan equivocado.